En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 37 en adelante, hasta el 43. Lo vamos a saltar un poquito y vamos a leer del 46 al 50 para finalizar la lectura. Dice del 37 de San Lucas 9. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Saltemos ahora, hermanos, un poquito hasta el 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de invocar tu nombre, sabiendo, Señor Jesucristo, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el que todo lo puede, que aunque tenemos limitaciones, Señor, por causa de nuestra naturaleza, tú eres quien nos ayuda, quien nos bendice, quien nos provee, Señor, los elementos suficientes para hacer la obra a la cual tú nos has llamado. Por eso ahora en este instante, Señor Jesucristo, te rogamos, de una manera especial, que obres en la vida de cada uno de los aquí presentes, cada uno de los que están, Señor, siguiéndonos por alguna de las redes en las cuales estamos transmitiendo, para que tu palabra, Señor, haga la obra en sus vidas y le des la fortaleza, el poder, la autoridad para hacer la obra para la cual tú las has llamado. Señor, quita toda limitación en tu pueblo. Quita todo, Señor, confusión que haya. En el nombre tuyo, buen Señor Jesús, lo rogamos todo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables, por favor.
Hoy quiero tratar sobre el tema las limitaciones de los discípulos. Amén. Hermanos, a lo largo de todo su ministerio, el Señor fue seguido simplemente por hombres comunes y corrientes, hombres simples, imperfectos, limitados. Pero el Señor nunca los descartó porque eran así. Amén. Ahora, hay muchos creyentes que piensan y tienen una idea extremadamente equivocada sobre las personas que Dios inspiró para que escribieran los libros que nosotros encontramos en la Biblia. Amén. Y por esta causa piensan de cada uno de los escritores más de lo que realmente ellos son. Pero ellos eran personas tan comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, refiriéndonos en el caso que estamos tratando a los apóstoles, o específicamente al escritor del Evangelio de San Lucas, que es el que estamos tratando, hermanos, los apóstoles del Señor eran tan falibles, tal como cualquiera de nosotros en el día de hoy, en el andar cristiano, igualito que cualquiera de nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, no hay para qué nosotros tratar de fingir superioridades. No hay para qué nosotros tratar de fingir que somos, pero los super santos. Que ya solamente nos falta que nos pongan las velitas. No, nada de eso. No hay que fingir nada. Hay que mostrarnos tal como somos. Aleluya. No somos mejores espiritualmente que nadie. Somos iguales a todos los demás. Somos semejantes a cada uno de los que estamos aquí sentados. Aleluya. Entonces, hermanos, por eso yo quiero explicarles a ustedes que la vida cristiana se compone de actitudes espirituales. Sin embargo, también hay actitudes que son humanas. Hay imperfecciones que son humanas. Amén. O sea, sabemos que estamos trabajando para ser mejores cada día. Sabemos que vamos en un camino hacia la perfección, mirando hacia el blanco del supremo llamamiento, que es en el Cristo Señor, hasta llegar a un varón perfecto, conforme a la estatura de la fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hermanos, los fracasos, los tropiezos, no deben ser vistos por nosotros como un error del cual no vamos a recibir perdón nunca. No, Señor. No, Señor. Nosotros corremos el riesgo de fallar en nuestra misión por dos cosas, o por debilidad o por fragilidad. Podemos fallar. Sin embargo, nuestra fe tiene, hermanos, que estar firme. Aleluya. Fincada, afianzada en el Evangelio para desbaratar todas las artimañas del enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que es Satanás. Amén. Entonces, hermanos, por eso usted no se sienta superior a nadie. Por eso el Señor dice que mire el fuerte, que no caiga. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo demostraron en ciertos momentos de la vida parcialidad, exclusivismo. Ellos en ciertos momentos de la vida fueron, ¿sabe qué también? Igual que lo que son aquí la gente, los americanos, que son ¿qué? Racistas. Racistas. Lo mostraron.
Porque nosotros a veces pensamos, bueno, ¿cómo es que estos americanos siendo tan cristianos, siendo tan devotos, que van a la iglesia todos los domingos y en la semana también van? ¿Por qué se comportan así? Hermano, simplemente son las debilidades, son los fracasos, aún los apóstoles teniendo al Señor al piecito, díganme, teniendo al Señor ahí nomás, al pie de ellos, que les hablaba y los corregía y les indicaba cómo hacer las cosas. Hermanos, ellos demostraron egoísmo, inmadurez, localismo y muchas otras cosas más. Ellos se equivocaron cuando se esperaba que acertaran. En San Lucas, en el capítulo 9, este capítulo 9 lo vamos a estar estudiando bastante en el día de hoy, y allí le voy a mostrar las fallas que tuvieron los apóstoles. Versículo 40 y 41 que acabo de leer dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Hermano, el Señor Jesús censuró tales conductas y corrigió al grupo, pero no abandonó nunca a sus discípulos. Él nunca dijo, hombre, esta gente no me sirve para nada. Estos son unos perfectos inútiles. Él no dijo nunca eso, jamás. Yo estoy seguro que a más de uno se nos ha pasado eso por la mente muchas veces. Amén. Pero hermanos, hoy estamos para aprender. Hoy estamos para corregir. Y por eso vamos a ver hoy cómo en diferentes circunstancias los discípulos actuaron de forma opuesta a lo que el Señor estaba enseñándoles, a lo que el Señor estaba diciéndoles, y cómo el Señor Jesucristo los condujo a la manera correcta de actuar, pero Él lo hizo siempre, aunque con firmeza, con mucho amor y con mucha sabiduría. Entonces, hermanos, estos hechos demuestran que los seguidores del Señor Jesucristo, los apóstoles, no eran unos superhombres, no, de ninguna manera. Ellos eran simplemente seres humanos que vivían con sus limitaciones y como tal dependían totalmente del Señor Jesucristo para poder superarlas, igual que nosotros, igualito que nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos demasiadas, pero demasiadas fallas. Si no fuera porque el Señor Jesucristo está con nosotros, quién sabe dónde iríamos ya. Gracias al Señor por la ayuda de Él, ¿verdad? Estos ejemplos que voy a mostrar, hermanos, sirven simplemente para orientarnos en nuestra jornada de fe con el fin de que podamos cultivar las verdaderas virtudes del cristianismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a hacerle frente a la duda. Podemos que aprender a hacerle frente a la duda, gloria al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de varios métodos, varios medios. El primero es a través de la oración y la fe. La oración y la fe, hermano, nunca se hará tanto énfasis en la necesidad que nosotros tenemos de oración. Nunca se hará el énfasis necesario, el énfasis suficiente de que necesitamos orar. En San Lucas, en el capítulo 8, el versículo 25 que acabo de leerles, dice 8:25, o no se lo había leído todavía. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya. Entonces, hermanos, aquí está la pregunta que el Señor nos hace. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde es que está?
Aleluya. ¿Dónde está vuestra fe? Es la pregunta que hace el Señor. Hermano, esta no fue la única vez que el Señor censuró a los discípulos por no demostrar la fe necesaria que tenían que tener en Él, que debían demostrar en todas las cosas que Él les ordenaba. Cuando vio la inoperancia de los discípulos frente a un niño endemoniado, aquí en Lucas 9:41, donde acabo de leerles también, el Señor inmediatamente, Él se enoja con ellos y les habla con firmeza. Le dice, oh generación incrédula y perversa. Aleluya. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Hermanos, ojalá que el Señor no tenga que estar diciendo, oiga, ¿hasta cuándo tendré que soportar a estos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos, Señor? Aleluya. Hermano, hay algo en común en estos pasajes bíblicos y ellos se relacionan es con la vida devocional de los discípulos y también con la nuestra. ¿Me entendieron todos? ¿Con qué es que se relacionan? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la vida devocional que cada uno de nosotros tengamos. Amén. Con la vida devocional que cada uno de nosotros tengamos. Y por eso, hermano, la timidez mostrada durante la travesía del mar en este pasaje de Lucas 8:25 que acabé de mencionarles, inmediatamente el Señor se los hizo caer en cuenta la falta de autoridad que ellos tenían para expulsar el demonio de un muchacho. Era fruto simplemente de una vida devocional pobre en cada uno de ellos, una vida devocional raquítica, flacuchenta, una vida devocional que no tenía ninguna fuerza, ningún poder, ninguna autoridad. Amén. Por eso, hermanos, hay ese dicho tan popular entre nosotros que dice, ninguna oración. ¿Qué cosa? Ningún poder. Amén. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Amén. Hermanos, mire, hay unos pasajes paralelos a esto que les he leído en San Mateo y en San Marcos. Y vamos a leerlos para que ustedes sepan la solución que el Señor da. En Mateo 8:23 al 27, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, o sea, el Señor Jesucristo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? El Señor les dijo por qué era que no, ellos estaban todos llenos de temor, llenos de miedo. Dice, porque eran hombres ¿qué? De poca fe. En San Marcos, en San Mateo también, capítulo 17, versículos 14 al 20. Capítulo 17, del 14 al 20 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, ¿por vuestra qué? Por vuestra poca fe. Amén, gloria al Señor. Esto no está en el Evangelio de San Lucas, pero aquí en San Mateo sí. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Van captando la idea, hermanos. ¿Dónde es que están nuestras fallas? ¿Dónde es que están nuestras debilidades? ¿Dónde es que está nuestra incapacidad? En nuestra falta de qué? De oración y ayuno. Gloria al Señor Jesús. Miremos los otros pasajes paralelos en San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora vamos a San Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Al que cree, ¿qué le pasa? Todo le es posible. Y sigue diciendo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían,
está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, a este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ustedes pueden mirar aquí, hermanos, en este pasaje, algunas cosas que son importantes de resaltar. Y es que el Señor habla con el padre para preguntarle la sintomatología, cuánto hacía que el muchacho estaba enfermo. Y el padre le dice, no, esto es desde la niñez, desde niño, que está así. O sea que era un diablo que se había metido en este muchacho y que llevaba ya años y años allí, habitando allí, y haciéndole estos estragos en la vida de este muchacho y de esta familia. Inmediatamente el Señor lo reprende y le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y miren qué más hace el Señor. No solamente le dice que salga, sino que le dice algo más. ¿Qué es lo que le dice? ¿Ah? ¿Qué es lo que le ordena el Señor? Le dice, y no entres más en él. Esa es la orden que el Señor le da. O sea que este diablo tenía la costumbre de salir y volver a entrar, salir y volver a entrar. Ahora el Señor le dice, sal y no entres más en él. Mamá, a veces nosotros nos acostumbramos, pero si yo reprendí ese demonio y salió, usted solamente le dijo, sal. Usted solamente lo reprendió y le dijo, fuera. Pero no le dijo, no le dice, no vuelvas más, no entres nunca más en él. Amén, gloria al Señor. Entonces quiero que ustedes aprendan eso en el día de hoy. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Otro engaño que hace el diablo. Lo sacó, lo sacudió, lo maltrató hasta que lo dejó exhausto, totalmente agobiado, pensando que ya se murió. Ahí quedó tirado. No, simplemente fue el Señor que hizo, lo agarró y lo levantó. Hermano, usted no se quede a medias en lo que está haciendo. No se quede a medias nunca. Haga la obra. Trate hasta el final, hasta que la obra sea completada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando los discípulos le preguntan aparte qué era lo que había pasado con ellos, que no habían podido hacer nada, el Señor simplemente le dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Y teniendo mucha fe en lo que se está haciendo, hay que tener fe, hermano, hay que estar firmes, parados en la palabra del Señor. Ahora el último pasaje que quiero mostrarle, que es paralelo a este, es en San Marcos capítulo 9, versículos desde el 14 hasta el 29. Amén. San Marcos capítulo 14, ese es el que acabé de leerles, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Mire, hay otra forma también para no demostrar esa debilidad espiritual, para tener una vida devocional más efectiva. La primera es teniendo ¿qué? Oración y ayuno, ¿verdad? Oración y ayuno. O sea, teniendo fe para también en el Señor, en todas las cosas que el Señor nos ha ordenado que hagamos. La segunda es, hermanos, que tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Entonces, si la falta de oración produce incredulidad, imagínense ustedes. Por otro lado, la falta de conocimiento de la palabra de Dios produce también otro efecto semejante. La falta de oración produce incredulidad y la falta de la lectura de la palabra de Dios, mucha más incredulidad va a producir. Eso, hermanos, es eso lo que muestra la historia de los dos discípulos en el camino de Emaús. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, dice de la siguiente manera. Y he aquí
Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esta es una historia realmente hermosa. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, vendados, cubiertos, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Sabe por qué me gusta tanto ese pasaje? Porque aquí el Señor tiene un corazón de mexicano. Es por eso que me gusta. Porque miren cómo es que el Señor habla. ¿Qué pláticas? Y así es como decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Nosotros no decimos de qué están hablando. No, decimos qué pláticas, qué están platicando. Amén. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Y dice, y le reconocieron. Aleluya. Mas él se desapareció de su vista. En ese instante el Señor se les fue. Dejaron de verlo. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hermanos, hoy en día también hay muchos que se dicen o que nos decimos ser discípulos del Señor, ¿verdad? Pero que estamos o están sin conocimiento. No tienen ningún discernimiento
y tampoco fe en el mover que tiene el Señor en el día de hoy. No, porque el Señor a cada momento se está moviendo en medio nuestro. Al Señor no le interesa en que hayan 200 o 500, no. El Señor trabaja igual con 2 o 3 que con una multitud completa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso no hay razón para que usted cuando venga a la iglesia, si no ve la gran multitud, diga, hoy no sentí nada de Dios. No estoy sintiendo nada aquí en esta iglesia. Hombre, que no es la multitud la que hace sentir. Es la fe con que usted llega. Es la disposición del corazón que usted traiga. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, hermanos, ojalá que el Señor Jesús llene, ¿verdad?, nuestros corazones de fe para que podamos vivir y predicar su palabra sin importar el número. Y hacerlo con la misma fuerza, con la misma entrega y con la misma capacidad. Gloria al Señor Jesús. Ahora, hermanos, antes de seguir adelante y demostrarle algo aquí en este capítulo 9 de Lucas, quiero hacer primero una aclaración acerca de los apóstoles del Señor, de por qué el Señor llamó a 12 apóstoles y por qué el Señor hizo la obra con ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo quiero que ustedes aprendan acerca de esto, porque es importantísimo, hermanos, para nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Mire, cuando el Señor llama primero, ¿a cuántos apóstoles llama? ¿A cuántos? A 12, exactamente, 12 apóstoles. Y, hermanos, todas las cosas en el Señor no son por casualidad, ni son caprichosas. Estos 12 discípulos, aunque la mayoría de ellos pertenecían a, según se cree, a una sola tribu, que es la tribu de Judá, estaban en representación de las 12 tribus de Israel. Por eso él llamó 12, uno por cada una de las tribus de Israel. Y es bueno, hermano, que nosotros sepamos que cuando el Señor hace esto, ¿lo hace para qué? Ahora, no para reforzar la división de el pueblo, no. Si ahora, ¿por qué? Ahora lo hace para que todos estén alrededor de Él. Era una enseñanza para ese pueblo, para que todas las tribus se reunieran alrededor de Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ahora el Señor hace algo más. Hace algo más. Quiero mostrárselos inmediatamente. Mire, otro grupo notable que el Señor llamó fueron el segundo grupo que Él llamó, que fueron ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Los 70, exactamente, dígalo con seguridad, Matilde. Fueron los 70. Y en San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 1, allí está registrado esto, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ahora, hermanos, nos preguntaremos, bueno, entendemos muy fácil lo de los 12, entendemos muy fácil lo de las tribus, pero ¿por qué 70? ¿Ah? ¿Y por qué los enviaba el Señor antes? Hermanos, si los 12 discípulos reflejan las 12 tribus de Israel, entonces estos 70 reflejan a los ancianos que Moisés designó para asistirlo en el liderazgo de la nación cuando él estaba, de Israel, cuando él estuvo en el desierto. En el libro de los Números, en el capítulo 11, versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme
70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Ahora pasemos al versículo 24 y el 25. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo entrar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Oye el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, mire que todo lo que pasa en el pueblo, todo lo que está escrito en la Biblia, tiene una razón. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, para que sepamos cómo debemos conducirnos y cómo es que debemos actuar en determinados momentos, o por qué es que hacemos las cosas aquí en la iglesia. A veces no es porque el pastor sea muy sabio, no, nada de eso. Es simplemente, ¿sabe por qué? Porque es el Señor el que está a cargo de todo. Y Él es el que hace las cosas conforme Él lo tiene determinado desde el principio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora sí quiero mostrarles lo que está aquí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Amén. Hay 4 exactamente cosas en los cuales quiero hacer un llamado de atención a cada uno de ustedes en este capítulo 9. Lo primero es la falta de poder de los discípulos para expulsar el demonio. Amén. Lo segundo es la falta de capacidad de los discípulos en comprender el camino del Calvario del Señor Jesucristo. Lo tercero, el orgullo de los discípulos. Eran hombres orgullosísimos. Como decía un hermano alguna vez, si hay algo de lo cual yo estoy orgulloso es de mi humildad. Así eran los hermanos apóstoles. Y lo cuarto, la intolerancia de los discípulos en relación a otros que no andaban con ellos. Por lo tanto, hermano, yo les sugiero que para el dominio de estos 4 episodios leamos algunas partecitas de donde quiero mostrarles donde están especificados cada uno de estos. Entonces vamos a empezar con el primero, el primer tópico. La falta de poder de los discípulos para expulsar un demonio. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, ¿y qué pasó? Y no pudieron. Ahí está la incapacidad de los discípulos en echar fuera un demonio. Entonces respondiendo el Señor Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y aquí vamos a ver lo que el Señor le dice a los discípulos. Versículos 44 y 45. Dice, vea lo que dice el Señor, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hermano, eso es lo que necesitamos. Que la palabra de Dios nos penetre, óigame. Que no se quede ahí encimita como que llegó y
ahí nos hizo cosquillita en los oídos y volvió y se desapareció. No, que la palabra ¿qué? Que penetre. Para que un edificio sea seguro, el cimiento tiene que penetrar profundamente. Así tiene que ser la palabra de Dios. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos, ¿qué pasó? Mire, ahí está el segundo, la falta de capacidad de los discípulos en comprender el camino del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Ahora vamos a ver el tercero, el orgullo de los discípulos. Versículos que sigue yendo más, el 45, el 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre qué. Miren lo que empiezan a discutir. El Señor está diciéndoles, me voy ya, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y bueno, y hasta aquí llegamos. Y ellos empiezan entonces a discutir entre ellos. Miren. Entonces entraron en discusión sobre qué. Sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, ellos dijeron, bueno, si el Señor se va, entonces vamos a ver aquí quién es el que manda aquí, pues. Vamos a ver quién es el que se va a quedar con la iglesia, pues. ¿Quién de ellos sería el mayor? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe el que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Y vamos a ver inmediatamente la cuarta. La intolerancia de los discípulos en relación a otros que no andaban con ellos. Veamos inmediatamente versículos que siguen allí, el 49 y el 50. Entonces respondiendo Juan dijo, que estos hermanos andaban pero bien fuera de onda, ¿verdad? Estaban fuera de onda. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, Señor. Y se hizo así, y se lo prohibimos, Señor. Como para decir, oiga, hicimos lo que había que hacer. Porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Yo creo, hermanos, mire, que esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque lo podemos ver aquí de una manera ligera y hasta agradable, ¿verdad? Divertida, pero no es tan divertido, esto no es tan ligero. Mire, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es hacer frente a la supremacía y al exclusivismo que a veces nosotros queremos tener entre nosotros mismos. Tenemos que evitar la primacía. Lucas registra que aquí en este capítulo 9, versículos 46 y 47, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. No, los discípulos necesitaban una lección acerca de esto, acerca de la humildad. Y el ejemplo de Jesús al tomar una criatura fue excelente y sin duda ellos pudieron ver su grado de egoísmo y de ambición. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con los discípulos? Hermanos, lo que estaba pasando con ellos, mire, el adjetivo que se traduce aquí como mayor, ¿quién será el mayor entre nosotros?
quiere decir quién es el que es el más fuerte de todos nosotros. Eso es lo que quería decir. ¿Quién es el que va a ser el más fuerte de todos nosotros? O sea, la idea es la de primacía. ¿Qué significa esa palabra primacía? Eso significa superioridad o ventaja de una persona o cosa sobre otra de su misma especie. Hermanos, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más apto? No refleja en ningún momento la mente del Señor Jesucristo, sino más bien una, pudiéramos decir, manera o una mente mundana de mirar el ministerio, una manera secularizada, y ahora voy a explicar estas palabras, de mirar el ministerio. ¿Qué es lo que quiere decir secular? Quiere decir todo lo que es relativo a la vida terrenal, o sea, del mundo. Eso es lo que es secular. Por eso se habla de la vida secular y la vida espiritual, la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida secular, porque la vida secular es la que tiene que ver con lo terrenal, con lo mundano. Amén. Con lo de este siglo. Porque es lo que se repite y se repite en un siglo. Entonces, una vida secularizada o un ministerio secularizado quiere decir que ha abandonado los signos, los valores y los comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa o de un grupo religioso. Hermanos, por eso que nosotros aquí en medio nuestro, a veces vemos que nuestras damas ya no parecen cristianas, y mucho menos del nombre. Que nuestras damas ya parecen más bien mundanas, seculares. Ya no, se ha perdido lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios. Se ha perdido, hermano, esos comportamientos, esos valores que son propios de nosotros. Eso se ha perdido ya. Por eso, hermanos, ustedes me perdonan, pero tengo que decírselo. Tenemos que volver, ya tenemos que volver. Tienen que dejar de pensar en toda esta vanidad del mundo, hombre. Todas estas cosas que todos nuestros jóvenes ahora, nuestras señoritas, ya andan, bueno, pero desbocados hacia el mundo. Desbocados hacia las cosas que no corresponden al grupo al cual pertenecemos. ¿Verdad? Por eso, hermanos, el Señor Jesús también combatió el exclusivismo que se revela a través de la mentalidad de un grupo cerrado. En Lucas 9, 49 y 50 dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Nosotros se lo impidimos inmediatamente, porque es que no estaba con nosotros. El Señor le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén, gloria al Señor. Bueno, la razón dada por los apóstoles para detener la acción de aquel hombre fue que él no formaba parte del grupo, que no formaba parte de la iglesia de los pentecostales de Richmond. ¿Ven ustedes? Hermanos, el Señor muestra inmediatamente que el hecho de expulsar demonios por la autoridad de su nombre y compartir las mismas convicciones de los apóstoles le daba a ese hombre el derecho de seguir haciéndolo, de continuar con la labor que él estaba haciendo, amén. Aunque no formara parte del grupo de los 12, él compartía la misma fe. Y a veces nosotros encontramos iglesias, por ejemplo, de los apostólicos, la iglesia de la fe en Cristo Jesús, o la asamblea de la fe de los en asamblea de Dios, asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús y la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús.
Y a veces como que no queremos tener relación ninguna. ¿Por qué? Porque ellos usan el velo. No queremos tener ninguna relación porque ellos dicen que la mujer no debe tener ninguna posición de autoridad en la iglesia. Y queremos como excluirlo. Pero no tienen, no sé qué, no es. Bautizan en el nombre de Jesús. Son cosas que a veces, ¿verdad? Como que no son tan determinantes para nosotros. Pero bueno, esas cosas pasan. Por eso, hermano, no se trata, por lo tanto, de validar creencias o prácticas, ¿verdad? Sectarias o heréticas. No, no, de ninguna manera. Nosotros vemos a alguien que de pronto está cometiendo una herejía, por ejemplo, la luz del día, que son heréticos, y bautizan en el nombre de Jesús. Entonces no vamos a comunión con ellos. No vamos a permitir, ¿verdad?, ese exclusivismo religioso que haga que podamos nosotros, sin discernimiento, sin la guía del Espíritu Santo, a rechazar a otros que se están acercando al Señor. Bueno, hermanos, y para terminar solamente quiero decirles que el Señor también nos enseña a que debemos perdonar todo el tiempo. Hay necesidad del perdón. Hay necesidad de que nosotros nos pongamos en paz los unos con los otros. El Señor Jesús sabía qué tan malo es la falta de perdón y el resentimiento. Él sabía lo malo que es eso. Amén. De hecho, hermano, la Biblia muestra que la raíz de amargura es un mal que debe ser evitado a cualquier costo. En el libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 31, dice de la siguiente manera: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que dice el Señor? Quítense de vosotros. Bueno, la falta de perdón es vista como una raíz que produce brotes extremadamente malos. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, qué tremendo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Hermanos, aquí en este tercer evangelio el Señor Jesús nos enseña que la forma correcta de mantenerse libre de ese veneno es poseer una actitud pronta a perdonar. Aleluya. Por eso dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 3 y 4, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, ¿usted qué le va a decir? Hipócrita, otra vez. Quite de aquí, ya lo perdoné, otra vez me la hizo lo mismo, ya no se lo perdono. No, señor, el Señor que dice, si 7 veces viene con la misma falta a decirle me arrepiento, usted simplemente perdónelo, eso es todo, no es más. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, el perdón es una calle de 2 vías. Si usted perdona a todos los que están alrededor suyo, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor lo va a perdonar a usted. Amén. Es una calle de 2 vías. San Lucas capítulo 6, versículo 37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y ¿qué? Y seréis perdonados. O sea que esta es una calle de 2 vías. No es solamente que me perdonen y me perdonen a mí. No, yo también tengo que perdonar. Cuando yo perdono, entonces el Señor ¿qué hace? Me perdona a mí también. Eso es lo que hace el Señor. Bueno, cuando el Señor Jesucristo enseñó sobre el perdón en la oración del Padre Nuestro, en San Mateo 6:15, Él dijo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro no canta un gallo. Entonces, hermano, usted no puede andar ofendido absolutamente con nadie, por favor. Con nadie. Usted tiene que perdonar a todo el que lo haya ofendido, sin importar qué tipo de ofensa le haya hecho, sin importar absolutamente nada. Usted simplemente perdone. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
que nos perdonemos los unos a los otros. Estemos de pie, por favor.